Ahora sí empezamos. Sí. Bien. Buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Una vez más estamos con ustedes para ofrecerles este trabajo en el que ya estamos casi concluyendo el cuarto tomo. Vamos a abordar hoy los temas 139 y 138. Vamos a juntar dos temas en una sesión porque están estrechamente vinculados y son relativamente pocas las citas, no son muchas las que nos vamos a leer, pero sí hay mucho que comentar en torno a ellos. El tema 138 es éteres y el 139 espiritismo. Vamos a hablar sobre la energía etérica y sobre el espiritismo que tiene que ver con la manipulación de esa energía. Y para desarrollar este tema nos acompaña Juan Carlos I, un servidor, David Mora, quien les habla al micrófono, y en la Ciudad de México, Poliana García, quien le mando un abrazo y un agradecimiento por el apoyo que nos ofrece, dándole seguimiento al chat y a todo lo que circula a través de la red. Bien, empecemos primero por comprender o por retomar lo que en tantas tradiciones se menciona en relación a la manifestación más tangible en la forma material, que se da a través de los cuatro elementos que tanto se han manejado en tantas tradiciones, que son agua, tierra, viento y fuego, o el aire y el fuego. Y esos cuatro elementos de la naturaleza, que vuelvo a insistir, se mencionan en todas las tradiciones como la base fundamental de la manifestación corpórea. Esto se da en relación a los aspectos más tangibles de la existencia. Todos nosotros percibimos la tierra, percibimos el fuego, el aire y el agua. Y a partir de ellos, o a partir de la combinación de ellos, se da una gran combinación, un abanico muy grande de manifestaciones de la materia. Pero de este modo, o sea, así como la manifestación más densa, más tangible es esta, hay otra manifestación más inmediata que parte del origen del universo, que parte desde el origen de la manifestación de las formas, y esto se da a través de los éteres. En primera instancia, brota desde su origen el éter fundamental, que en algunas tradiciones le llamaban la quinta esencia, o el éter fundamental. Los alquimistas más particularmente son los que le llamaban la quinta esencia. Y a partir de ese éter fundamental surgen ya los otros cuatro éteres que son también naturales, son activos y son los precursores de toda la consolidación de energía que termina manifestándose ya en la materia, es decir, son los antecedentes de la manifestación ya en la materia. La ciencia no habla mucho de ellos, sobre todo la ciencia newtoniana, porque en el ámbito de la ciencia, digamos la ciencia moderna, que surge después del Renacimiento hasta nuestros días, en ese ámbito de la ciencia moderna, el método científico exige la comprobación, y para poder llegar a una comprobación se necesita toda una experimentación en la que se involucran los sentidos, en la que esa comprobación debe ser tangible.
Si no es tangible, si no hay elementos tangibles que puedan determinar ya esa comprobación, entonces la ciencia no lo admitiría. Y cuando hablamos de éteres, estamos hablando de manifestación energética previa a la consolidación material. Por eso en la ciencia moderna no se habla de esos éteres, y ya se empieza a hablar de ellos a partir de la física cuántica, ya se empieza a hablar de otras manifestaciones de energía previas a la manifestación material. Hasta entonces ya se empieza a hablar un poco de ello. Los alquimistas fueron los que más hablaron de estas manifestaciones etéricas, y sobre todo los alquimistas nos planteaban de que el microcosmos que brota, que es la primera manifestación de nuestro punto de ser original, del punto de nuestro ser original, esa manifestación primigenia de cada uno de nosotros, que es el microcosmos, se le concibe como un acumulador de energía, particularmente de esa energía etérea o etérica. Y esta energía, que vuelvo a insistir, todavía no está consolidada en la manifestación material, termina siendo, o más bien empieza por ser, porque es la parte inicial, el aspecto que va determinando todos los procesos vitales. Es decir, a partir de esa energía etérica, la vida biológica se hace posible. Si no existiera esa energía etérica, la vida biológica simplemente no existiría, no estaría manifiesta en este plano físico. Por lo tanto, el grado de acumulación de energía etérica que portemos en nuestro microcosmos va a determinar la calidad de vida y la prolongación de vida de cada uno de nosotros. O sea, las personas que ya por factor genético hereditario gozan de una vida larga, es porque también hay una determinación de acumulación de esta energía etérica que les permite esa prolongación de vida. Hay quienes, por herencia familiar, tienen una vida corta. Todos los familiares tienen un promedio de vida corta, y por razones obvias, por razones naturales, es porque también tienen una acumulación más limitada de esa propia energía etérica. Aunque también hay que aclarar algo aquí muy importante, que esa energía etérica de la que todos disponemos, desde que llegamos a este mundo de las formas, desde que nacemos en este mundo de las formas, disponemos de una energía suficiente para vivir varios cientos de años. O sea, la energía nos daría para vivir varios cientos de años. El problema no está en cuánta energía disponemos, el problema está en cuánta energía derrochamos. Porque toda esa energía etérica, lo más común es que termine siendo drenada a través de un uso irracional del centro mental, que de sobra sabemos que la mente está como loquita, piense, y eso se convierte en una fuga de energía etérica muy importante, y esta fuga se combina con otra fuga etérica enorme a través del centro emocional. Cada vez que nosotros tenemos despliegues emocionales, sea por miedo, sea por susto, sea por alegría, placer, frustración, todo tipo de emociones, positivas o negativas, no importa, todo tipo de emociones ya lleva implícito un despliegue de energía etérica. A través de todas ellas derrochamos energía etérica, y esto es lo que termina limitando las posibilidades de una vida prolongada, porque vuelvo a insistir,
la energía etérica de la que disponemos desde que llegamos a este mundo nos serviría para vivir no muchos años, varios siglos, pero la limitamos. Y esto es porque nuestro centro emocional normalmente lo tenemos en desequilibrio, el hombre común lo tiene en desequilibrio, todos lo tenemos en desequilibrio, incluso el centro mental, los dos. El problema es que nosotros ya nos acostumbramos a vivir en ese desequilibrio y lo convertimos en normal, o más bien lo percibimos como si fuera normal. Hay un refrán popular muy común en México que dice: mal de muchos, consuelo de tarudos. Bueno, lo digo literalmente, mal de muchos, consuelo de pendejos. Y pendejos no es una mala palabra, pues está en la lengua, está registrada en la lengua española, en la Real Academia. Pendejo viene de pendiente, y pendiente significa que estamos colgados de algo o dependemos de algo. O sea, una persona es pendeja cuando depende de algo o está colgada de algo. Es la dependencia. Nomás que en México, quizá en otros países también, se ha utilizado esa palabra con fines muy ofensivos, por eso nos suena muy altisonante. Y este refrán popular que en México se utiliza mucho, yo lo he escuchado muchísimas veces a lo largo de mi vida: mal de muchos, consuelo de pendejos. Pues es lo que sucede al final de cuentas con nuestro centro emocional y con nuestro centro mental. Como nosotros vemos que la colectividad piensa irracionalmente sin necesidad y despliega emociones irracionalmente sin necesidad, ya lo consideramos como si fuera normal, lo vemos como si fuera lo más normal, y ahí es donde viene el consuelo de los que creen que es normal porque es un mal colectivo, pero no es así. El despliegue emocional y el uso irracional de la mente lleva implícito esa pérdida irracional de éteres. Es una de las más grandes fugas que tenemos los hombres de esa energía vital, de esos éteres, y si nosotros fuéramos observadores nos daríamos cuenta que más del 90% de nuestros pensamientos son en vano. Durante el día pensamos decenas de veces en una misma cosa, y qué necesidad de pensar decenas de veces o hasta cientos de veces en una misma cosa si ya no pensamos. Pero nuestra cabeza está piensa y piensa y piensa en lo mismo, y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y es por la mecanicidad en la que ya nos metimos, y esa reiteración mecánica de pensamientos que van y vienen y que son comunes, que son pues reiterados. Eso, insisto, es una fuga enorme, etérica, y combinada con las emociones, porque en ellas pasa lo mismo también. Si nos detenemos a observar cuántas veces nos emocionamos por un mismo problema, entonces diríamos: qué irracional es esto. O sea, un solo problema, la mente lo trae a la cabeza decenas o cientos de veces en el día, y esas decenas o cientos de veces nuestro centro emocional también reacciona. Es decir, que esa recurrencia de pensamientos trae consigo la reacción del centro emocional, y el centro emocional también está reaccionando a todos los pensamientos que a cada rato están llegando a la cabeza, que están sistemáticamente llegando a la cabeza. Bien, eso acaba con nuestra vida biológica. La verdadera vida no estamos hablando de ella, estamos hablando ahorita de la vida biológica. Los éteres tienen que ver con esa vida biológica. Si nosotros tuviéramos una mente en total equilibrio, pensando solamente lo necesario, y un centro emocional reaccionando a la mente solamente lo necesario, viviríamos como Matusalén. Tendremos una vida tan longeva como Matusalén. Pero para que alguien piense solo lo necesario y su centro emocional reaccione solo lo necesario, prácticamente tendría que estar iluminado. Sería un hombre libre. Es más,
esto que estoy citando, esto que estoy mencionando o describiendo, es lo que caracteriza a un hombre dormido. O sea, no es lo que lo tiene dormido, es lo que lo caracteriza. Por supuesto que el factor que nos mantiene dormidos es la identificación con el mundo de las formas, que no es nuestra realidad. La identificación tanto con la personalidad como el mundo de las formas, ese sentido de identidad con lo que no somos y con el mundo de donde no venimos, ese sentido de identidad o de falsa identidad con todo ello es lo que nos mantiene dormidos. Y una manifestación de ese estado de ensoñación muy clara es precisamente lo que acabo de mencionar: el pensamiento irracional y las emociones irracionales. Mecánico, todo mecánico, irracional, y eso pues nos limita la vida biológica. Ahora, no solamente nos limita la vida en lo cuantitativo. En este momento, hasta ahorita mencioné lo cuantitativo. ¿Cuántos años dejamos de vivir por todo ese despliegue emocional? Esto es estrictamente cuantitativo. El otro problema es lo cualitativo, que incluso diría que es más fundamental: la calidad de vida. Nuestra calidad de vida es terrible, y es por todo ese estado de ensoñación que se refleja en todo lo que describí. Nuestra calidad de vida no es, eso no es vivir. Si nosotros antes de nacer supiéramos que vamos a llegar para una calidad de vida como la que hemos tenido, lo más probable es que todos elegiríamos mejor ya no nacer. Pero el problema es que nacemos mecánicamente, y nacemos mecánicamente por deseo a regresar a una existencia que no nos corresponde. O sea, al final de cuentas, lo hemos mencionado muchas veces, regresamos porque no porque una entidad superior nos diga: tú llegas de regreso y llegas a esta familia o a este país. O sea, no hay una voluntad de una entidad superior que determine eso. O sea, esto sucede mecánicamente a través de las leyes universales que van determinando todos los mecanismos que regulan el movimiento dinámico de la naturaleza, y nuestra personalidad forma parte de esa dinámica de la naturaleza. Es un ingrediente, es un factor, es un engrane más de todo ese mecanismo natural de este plano de manifestación de vida biológica. Entonces, todo esto queda, al final de cuentas, repito, predeterminado a través de mecanismos naturales, y nosotros nos convertimos en víctimas de todos esos mecanismos. Dicho en otras palabras, todo nos sucede. Por ahí se dice que elegimos la familia donde llegamos, que elegimos el país, y no es cierto. ¿Ustedes creen que alguien va a elegir nacer en Bangladesh? ¿Alguien va a elegir nacer en un país en guerra? O con un problema genético que se traduzca en una enfermedad de por vida. O sea, definitivamente no es así, no puede ser así. Es más, si nos dijeran que elegimos, esa afirmación de que elegimos dónde llegamos, será tanto decir que somos muy tarugos. Será tanto como sostener que somos muy torpes, somos terriblemente malos para elegir. Es decir, nos falta talento para elegir, porque definitivamente la vida no es muy decorosa, la vida es muy lamentable, pero no porque la vida natural sea así, sino por el estado en que nosotros estamos frente a la vida. O sea, nosotros psicológicamente estamos en un estado en el que no logramos, primero no logramos distinguir lo que es la verdadera vida, y en un estado de identificación con la vida biológica, que no es la verdadera vida, ni siquiera sabemos manejarla, porque ni siquiera conocemos la propia naturaleza de esa vida biológica. Es decir, como dice el Antiguo Testamento en la tradición hebrea, todo por ignorancia.
todos los grandes problemas es por ignorancia y terminamos viviendo así. Y toda esta mecanicidad en la que estamos metidos, producto de la ignorancia, ha provocado que como máquinas tengamos un nivel de eficiencia muy bajo en cuanto a la administración etérica. Es decir, somos máquinas muy poco eficientes, con muy poca eficiencia. La energía etérica nos proporciona esa vida biológica, nos suministra esa vida biológica, esa vida natural, pero con unas fugas de energía extraordinariamente grandes, lo que nos convierte, insisto, en una máquina poco eficiente. Y el detalle es que nosotros nos mantenemos apegados a la Tierra y esos mismos éteres también se convierten en factor de arraigo a esta Tierra, a esta vida natural. Entonces, esto lo convierte en un círculo vicioso. Nos mantenemos apegados a la Tierra, los mismos éteres, por ser de naturaleza física, nos inclinan al arraigo y al apego a la misma naturaleza biológica, que no es nuestro verdadero origen, y no conocemos la naturaleza tal como es, no conocemos la esencia de la naturaleza, mucho menos conocemos la quinta esencia o la vida verdadera. Entonces, pues toda esa ignorancia nos mete en el círculo vicioso del apego a lo que no somos y sufrimiento por la obsesión en lo que no somos. En respuesta, más apego a lo que no somos, y en ignorancia, sufrimiento por las consecuencias de lo que no somos, de lo que le sucede a lo que no somos, y pues un círculo vicioso del que no hemos salido, en el que nos hemos mantenido a lo largo de muchas existencias. Y ante esto, antes de leer la primera cita, pues sí es sano y conveniente entender que si aspiramos a esa vida verdadera, a esa vida original y no a la vida biológica, que es la vida biológica es solo una proyección o manifestación de la verdadera vida. Si aspiramos a esa verdadera vida, en lugar de convertirnos o en obsesionarnos en administradores de esos éteres naturales, mejor debiéramos apuntar hacia la búsqueda de esa quinta esencia, como le llaman los alquimistas, como le llamaron los alquimistas, que es el quinto éter fundamental, vinculado con esa verdadera vida. Este tema inmediato de los éteres revisa la naturaleza de estas dos energías fundamentales. Vuelvo a insistir, los éteres naturales, que son 4, en paralelismo con los 4 elementos de la naturaleza, que es la manifestación ya tangible en la materia, que es tierra, aire, fuego y agua. Y por el otro lado, en la naturaleza original, el éter fundamental, que es luz, que es la luz original, y hago hincapié en que es la luz original porque uno de los éteres naturales es luz también, pero es luz natural. No hay que confundir la luz natural con la luz original. Por eso hago esa aclaración importantísima antes de empezar con la primera cita. En Guadalajara hay una intervención, vamos a escucharla. Sí. 2 intervenciones. Dentro de la orden sufi, Naqshbandi, de Pir Vilayat Inayat Khan, nombramos como éteres a 5, pero ya incluíamos al quinto como sí. éter, los que acabamos de mencionar más el éter. Más el quinto, que es el fundamental. Haciendo cotidianamente unas purificaciones. Son rituales que se elige uno al sol
Y bueno, me llama la atención porque no mencionan 4, mencionan los 5. No hay una distinción de las dos naturalezas. Exacto, esa es la pregunta que iba a hacer. Los 4 éteres naturales corresponden a la naturaleza físico-biológica. Y el quinto es el fundamental. O sea, nada más hay que distinguirlo y hay que entenderlo así, y de ello los alquimistas hablaron mucho de eso. Nada más hay que distinguirlo. Y aquí vuelvo a hacer hincapié. Los 4 éteres naturales son los que le dan curso, o más bien, impulsan la vida natural biológica, y nosotros podríamos convertirnos obsesivamente en administradores, incluso en generadores de esos 4 éteres, y podemos prolongar nuestra vida si lo hacemos bien. Incluso podemos mejorar las condiciones de nuestra vida natural si lo hacemos bien, pero no es lo fundamental. No es lo fundamental, aún haciéndolo bien, no es lo más fundamental, porque por mucho que prolonguemos la vida, va a terminar. Claro. Y por mucha calidad que le demos a la vida, va a terminar. Es decir, son finitos. Corresponden a la vida relativa natural. El quinto éter, la quinta esencia, es una energía infinita que no tiene límite, que no se termina, que no tiene fin, y que corresponde a la verdadera vida y que corresponde a nuestro ser original. Esa es la distinción que vale la pena hacer. Y ante esa distinción hay que comprender, el micrófono si lo pueden pasar, no sé, hay otro ya, ¿verdad? Hay que entender, hay que comprender que al final de cuentas lo que importa está en nuestro origen. O sea, lo más importante está en nuestro ser original, y no vale la pena distraernos demasiado. Sí nos podemos distraer, no hay problema, pero no distraernos demasiado en lo que no es nuestro origen. Hay que darle su atención, hay que darle su respeto, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, entender su naturaleza, pero entender que no es lo que nos corresponde, no es nuestra verdadera naturaleza, no es nuestro origen, ni es la naturaleza física. Y no hablo solamente del planeta Tierra, hablo de todo el universo. El universo tangible no es nuestro origen. Nuestro origen viene desde el origen del universo, y lo digo con una intención quizás no tan acertada, pero no tan acertada en la forma en que lo planteo, porque no es fácil, tratando de sustraerme del elemento tiempo, porque nuestro origen va más allá del tiempo. Entonces cuando digo nuestro origen viene desde el origen del universo, inmediatamente nuestra mente hace una retrospectiva temporal, pero busco la manera de evitar que la mente haga esa retrospectiva temporal, porque nuestro origen va más allá del tiempo, nuestro origen es atemporal. ¿Serían leones? No, eso es otro fenómeno. Ahorita en el que entremos al espiritismo vamos a hablar de ello. Vamos a retomar lo que ya habíamos hablado del tema, pero se tiene que retomar inevitablemente con el tema de espiritismo, que es el que sigue inmediatamente. Escuchamos, sí. Ya por lo que explicaste me queda un poco más claro, porque estaba entendiendo que no eran los éteres recuperables o renovables. Parece que nada más el quinto. El quinto es el único permanente. Pero más bien mi inquietud era en el sentido de que aún si alguien tiene equilibradas o sosegadas sus pensamientos y sus emociones, su centro emocional, si tiene implicaciones o hay una injerencia más bien en si alguien tiene una actividad física, no obstante que tenga sus equilibrios tanto emocional como mental. Si hay una injerencia ahí. O sea, teniendo un equilibrio mental y emocional, nuestra máquina va a ser más eficiente y va a administrar mejor esos éteres. Es decir, va a haber menos fuga de energía, va a haber menos pérdida de energía. Y al haber menos pérdida de energía, hay vida más prolongada y en mejor calidad. Pero sigue siendo vida natural. No es lo que nos importa. O sea, sí
Sí, claro que importa. ¿A quién de nosotros no le importa vivir más y tener mejor condición de vida? Pues a todos. Claro que importa, pero no es el interés fundamental, ¿sí? Hay que darle su lugar, su respeto, pero sin obsesionarnos en ello. Es más, esto lo explica mejor una frase muy célebre de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, que dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la administración de esos 4 éteres naturales corresponde al César. Jesús de Nazaret no dijo: al César, al carajo y a Dios todo. Él no dijo eso. O sea, Jesús de Nazaret jamás nos invitó a rechazar la vida natural. Simplemente distínganla y denle su lugar que le corresponde. Sin ningún rechazo, sin ninguna reacción en contra ni nada parecido. Simplemente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, los 4 éteres naturales corresponden a la vida natural, se les da su lugar que le corresponde, entender que son finitos, por muy bien que los administremos, son finitos, y el 5.º éter es el que corresponde a nuestra esencia original. Ese no es finito, y ese, aunque ahorita no somos conscientes de él, es la gran búsqueda de los alquimistas, casi nada. O sea, por eso hay que entenderlo así, fue la gran búsqueda de los alquimistas, ese quinto éter o esa quinta esencia. Sí. Y por último, si existe una relación, más bien si hay un vínculo estrecho o es totalmente independiente, el hecho de que por cuestión genética o una enfermedad de una persona no tiene que ver con el cúmulo de éteres. Sí tiene que ver, hay una predeterminación genética. Claro, nosotros si contamos con una lucidez suficiente, podemos cambiarlo, pero necesitaríamos salirnos de la mecanicidad colectiva. O sea, solamente cuando alguien se sustrae de esa mecanicidad colectiva, tiene las condiciones propicias para poder modificar o cambiar la vida natural mecánica o la predeterminación. Una persona que se mantiene identificada con las formas, automáticamente está condenada a seguir fielmente la predeterminación natural. ¿Por qué? Porque la sola identificación con las formas nos mete en esa mecanicidad. Nos convertimos, o más bien jugamos todo el rol mecánico de la vida natural. Solamente cuando logramos sustraernos de esa identificación con las formas es cuando logramos mirar separadamente a esa mecanicidad, y ahí tenemos la posibilidad de modificar esa predeterminación. Por eso una persona que nace de una familia con predestinación genética para una vida corta, porque hay demasiada fuga de éteres y vinculado con enfermedades, por supuesto, una persona que nace en esas condiciones lo puede modificar, pero tendría que salirse, tendría que sustraerse de toda esa inercia mecánica psicológica que lo tiene vinculado con su familia, con su cultura y con todo lo que nos envuelve. Los éteres, no sé si se pueden cuantificar, por lo que estoy entendiendo, por lo menos 4 sí. No existe la tecnología para hacerlo. Bien, no, pero si son cuantificables, puesto que forman parte de la vida natural. O sea, por naturaleza son cuantificables, pero en este momento el hombre no tiene la tecnología para hacerlo. Y a cada uno, digamos, tiene una cantidad, solo que algunos por cuestiones naturales o enferman y pueden fallecer. Sin embargo, quedan con un sobrante de éteres. No nacemos con la misma cantidad. ¿Por qué? Pues porque hay causa y efecto. Nacemos con lo que nos toca. Cada quien nace con lo que le toca de carga etérica, de almacenamiento de energía etérica. Y ese almacenamiento de energía etérica se da en el microcosmos. Del microcosmos solamente el punto es el ser. Todo lo demás, esa esfera que rodea el punto, es esa energía etérica, ya es manifestación, porque el ser es solamente el punto. Ya la energía que lo envuelve etérica es manifestación, pero es la manifestación inmediata, antes de la manifestación física.
es la manifestación inmediata, pero ya es manifestación. Y definitivamente cada quien nace en condiciones distintas por ley de causa y efecto. Sin embargo, aun cuando unos nazcan con mayor concentración etérica y otros con menor concentración, todos, usando eficientemente esta energía, podremos vivir cientos de años. A lo mejor unos podrán vivir 900, otros 700, otros 600, no importa, pero todos, aún los que nacen con poca carga etérica, podrían vivir varios cientos de años. El problema es que a lo largo de nuestra vida es más lo que desperdiciamos que lo que aprovechamos de esa energía etérica. Incluso esa energía etérica la podemos renovar a través de la calidad de nuestros alimentos. O sea, nuestra calidad de alimentos puede renovar esa carga etérica. El problema es que nos alimentamos mal, con alimentos de baja calidad, ya modificados. La gran mayoría de lo que consumimos actualmente están modificados de su estado natural, y eso los convierte en alimentos con muy poca o casi nula carga etérica por la misma modificación. Un alimento industrializado pierde su carga etérica, mantiene químicamente parte de lo que tenía en su estado natural, algunos aminoácidos, proteínas, vitaminas, o sea, algunos ingredientes químicos sí los mantiene, pero la carga etérica prácticamente se pierde con la industrialización de los alimentos, prácticamente se pierde todo. O sea, no, los alimentos que tienen mejor carga etérica y que nuestro organismo podría desdoblarlos para generar éteres sutiles, que son esos 4 éteres, indiscutiblemente solamente son los elementos en su estado natural. Ya industrializados pierden esa posibilidad. Entonces hoy en día esa fuga de energía etérica se combina con una alimentación casi carente o ausente de energía etérica por tanta industrialización de los alimentos. Incluso la sola exposición al fuego de los alimentos, con tan solo cocinar los alimentos, ya hay una pérdida de energía etérica muy, muy fuerte. ¿Recordaron cuando vimos el tema de alimentación? Jesús de Nazaret, en el Evangelio de los Esenios, insiste y a todos sus seguidores les prohíbe someter al fuego los alimentos. Él les dice: ustedes tienen que comer los alimentos crudos, porque crudos están vivos, y vivos nos ofrecen vida. Palabras más, palabras menos, es lo que es la retórica que aparece en este Evangelio de los Esenios, y donde Jesucristo justifica por qué tenemos que comer los alimentos crudos. Todos los vegetales se tienen que comer crudos, porque crudos mantienen vida, y si comemos vida, nos alimentamos de vida y nos da vida. Si nosotros comemos muerte, nos alimentamos de muerte y nos induce la muerte. Esa es la justificación, o digamos el planteamiento que hace Jesús de Nazaret en ese Evangelio. Ahora, cuando habla de vida, está hablando de vida etérica, o sea, está hablando de esos éteres, pero en aquella época no existía en el vocabulario la palabra energía etérica. Entonces, al decir coman los vegetales, frutas y verduras, todos los vegetales coman los crudos para que les dé la vida que todavía llevan, es esa energía etérica, es esa. Entonces nosotros podemos todavía regenerar y podemos acumular energía etérica durante nuestra vida natural, pero comiendo alimentos naturales y en condiciones naturales. Si no, bueno, la energía etérica se sigue gastando, se sigue fugando, y limitamos esa posibilidad de calidad y cantidad de vida. Son limitaciones. Bueno, vamos a la primera cita. Es del Bhagavad Gita. De este tema de éteres solamente sustrajimos 2 citas para irnos directamente ya al tema del espiritismo. El Bhagavad Gita dice: del mismo modo que el éter omnipresente es inafectable, por ser de naturaleza intangible, igualmente el espíritu que habita en la materia permanece puro, estando fuera del alcance de la materia. En esta cita, Krishna, varios miles de años antes de Cristo,
por lo menos 4 o 5 mil años antes que los alquimistas ya hablaba de este éter fundamental. Entonces, aunque los alquimistas son los principales precursores de esta enseñanza en cuanto al manejo de la energía etérica, esto viene desde los Vedas. O sea, desde los Vedas ya se hablaba de esa energía etérica y se hablaba de este éter fundamental, un éter omnipresente que es inafectable, es decir, permanece siempre. Es una energía que no está expuesta a la degradación ni a los cambios en el tiempo. Bien, vamos a la siguiente cita, que es de Rudolf Steiner, y esta la seleccionamos porque ahí ya nos hace una descripción más detallada en relación a los éteres naturales. Entonces, una cita sobre el quinto éter o el éter fundamental y otra cita en relación a los éteres naturales. Fuego o calor, lo que la física de nuestro tiempo nos considera como algo sustancial, sino meramente como movimiento. Este es el primer estado del éter. El segundo es el éter de la luz, o simplemente luz. El tercer estado es una forma de sonido, pero más sutil, de modo que el tono físico lo tenemos que considerar como un reflejo o sombra del tono espiritual. El cuarto éter es la vida. Lo que llamamos voluntad se expresa en el elemento etéreo del fuego. Lo que llamamos sentimiento corresponde al éter de la luz. Lo que expresamos como palabras, como sombras del pensar, tiene su órgano en el éter del sonido. Nuestras palabras se basan en los pensamientos, mas lo íntimo de nuestros pensamientos, lo que les confiere sentido permanente, pertenece a su estado etéreo, al éter de la vida. Rudolf Steiner, en el libro sobre el Evangelio de Lucas. Bien, aquí estas 4 manifestaciones del éter que hace Rudolf Steiner. Recordemos que este libro es más o menos de los años 50, finales de los años 50, 60, o creo que un poquito más antiguo, donde efectivamente en esos años todavía no se tenía la capacidad de poder concebir lo que eran los éteres, y como dice aquí, que la física de esos tiempos no lo detectaba. Ya la física actual, pues lo que es el primer éter, el éter que menciona Rudolf Steiner, que es el éter del fuego o calor, se le conoce como plasma, y lo detecta lo genera también la física y la ciencia, como es un fluido ectoplasmático. Y lo podemos ejemplificar en lo que es un rayo. Un rayo, lo que vemos es una gran cantidad de energía manifestada en la naturaleza. Por breves segundos se manifiesta lo que es esa energía plasmática de lo que es el rayo, lo que es esa manifestación. El segundo estado del éter, que es simplemente la luz, que sigue siendo un misterio para la ciencia. Sí, la luz sigue siendo intangible, incognoscible, y nada más vemos sus manifestaciones. En realidad la luz no la podemos observar, y lo que se puede detectar es el flujo de lo que viene siendo los fotones de luz con un contador Geiger, y se ha metido a las grutas más profundas ese contador Geiger, y se han detectado fotones de luz dentro de lo que vienen siendo esas cavernas. ¿Cómo llegan esos fotones de luz? Es un gran misterio. Bien, el tercer estado, que es la forma de sonido, bueno, el sonido, que es una vibración generada pues por lo que viene siendo este éter. Lo que viene siendo nuestro cuerpo humano nada más detecta cierto rango de sonido, y en la naturaleza se logran captar sonidos un poquito más amplios, y hemos notado que ciertos animales tienen un contacto con más rango de sonido que nosotros. Mas sin embargo, el sonido es una vibración, y la vibración genera un movimiento. El cuarto éter, considerado como reflejo o sombra de un tono espiritual, sería el cuarto éter de la vida, que también sigue siendo un misterio, que es el flujo de la vida que tiene toda la naturaleza, que podría corresponder a lo que sería en la física. Algunos detectan que la vida es un flujo eléctrico, algo que le da el impulso a las células para que estén trabajando y para que de alguna manera se genere una reproducción celular. Y esta energía, que también es misteriosa todavía para la ciencia, se podría considerar como algo eléctrico, que también nada más lo que vemos es la manifestación, y no podemos detectar su flujo.
Ya lo que viene siendo un tendido eléctrico, podemos detectar el flujo de cuántos voltajes van, cuál es el amperaje, que viene siendo la potencia de un flujo eléctrico en un sólido. Pero el flujo eléctrico se da en todas las manifestaciones, en todos los 4 elementos. Después, en esta cita, la parte que habla, la segunda parte de esta cita, que dice: lo que llamamos voluntad se expresa en el elemento etéreo del fuego. La voluntad es el movimiento, y el movimiento se genera en base a lo que viene siendo todo el movimiento celular que tenemos y toda esa energía que produce el movimiento, que también sigue siendo un misterio para la ciencia. ¿Cómo es que esa energía mueve cosas o los mueve a todo lo que es la naturaleza? Lo que llamamos sentimiento corresponde al éter de la luz. Bien, aquí está relacionado directamente los sentimientos con el cuerpo astral o el cuerpo lumínico, que es el cuerpo de los deseos, que es un cuerpo que está completamente iluminado que todavía ahí sí la ciencia no ha detectado. Ha detectado lo que es el aura, que viene siendo el cuerpo etérico, pero el cuerpo astral todavía no lo detecta. Nosotros lo podemos prácticamente vivenciar en el sueño, cuando nos dormimos, salimos en el astral y podemos vivenciar el cuerpo astral con toda su magnificencia si somos conscientes de ese viaje que hacemos todas las noches. Y si somos conscientes podemos tocar, palpar, oler, volar, saborear inclusive. Ese cuerpo tiene casi todos los sentidos que tiene el cuerpo físico, más aparte del equilibrio que está modificado, porque en ese cuerpo sí podemos desprendernos, sí hay gravedad, pero sí podemos, el cuerpo es más sutil y podemos volar. Después lo que expresamos como palabras, como sombras del pensar, tiene su órgano en el éter de sonido. Este sonido y la forma en que nosotros expresamos el sonido para que también nuestra mente pueda detectar qué sonido tiene, qué equivalencia, es algo parecido al color. Nosotros vemos los colores porque todos los elementos o los materiales nos dan una vibración, porque la luz, al ver de que está permanentemente tocando ese material, nos manda una vibración y esa vibración nos da el tono de lo que vienen siendo los colores. Y lo mismo sucede con el sonido. Pero aquí, para detectar y nosotros modular ese sonido, utilizamos lo que vienen siendo las palabras, pero ya es una vibración que genera el mismo cuerpo. Y esas palabras es prácticamente lo que dice: nuestras palabras se basan en los pensamientos. Nuestros pensamientos están relacionados directamente con nuestras palabras, porque así como la idea está rotulada en el pensamiento y el pensamiento le genera una etiqueta y genera un vocabulario y genera todo lo que viene siendo todo un lenguaje, el pensamiento le da ya un significado a cada una de esas etiquetas. Y resulta muy chistoso que, por ejemplo, la palabra Dios, o Teos, o Teotihuacán, o Teochitlán, o Tao, etcétera, Dios casi tiene el mismo vocablo, ¿no? En casi la mayoría de las civilizaciones que han existido. También al final nos dice Rudolf Steiner que más lo íntimo de nuestros pensamientos, lo que les confiere el sentido que pertenece, por su estado etéreo, es el éter de la vida. En conjunto, estos 4 éteres generan la vida, en lo que viene siendo su manifestación del movimiento, luz, vibración, y lo que viene siendo la parte que es incognoscible todavía, que es el flujo de la vida, de todo lo que viene siendo los animales y plantas que tienen un movimiento y que tienen un flujo existencial. Sí. A ver, vamos a poner el micrófono. Ya. Sí. La energía etérica finalmente converge y se concentra en el aura, o también, por ejemplo, en un fluido como la sangre, pudiera ser. Sí, de hecho, lo que llaman los chakras viene siendo todo el sistema glandular que tiene el ser humano, donde existe una glándula, existe un chakra, y está directamente relacionado con todo el sistema nervioso del ser humano, y que es flujo completamente eléctrico y celular. Y esta parte de estos impulsos eléctricos está directamente relacionado con lo que viene siendo nuestro cuerpo etérico, que es un cuerpo energético 100%, y nosotros podemos, por ejemplo, la gente que practicamos sun gazing o contemplación solar, tenemos tanta cantidad de luz a veces cuando estamos observando el sol,
que si nos podemos observar una planta, comenzamos a ver que esa planta también tiene esa luminosidad. ¿Por qué? Porque ese cuerpo etérico que es luz o es energía, es completamente identificable por el ojo humano. Nada más es cuestión de fijarnos bien y dejar de pensar que no se ve, sino que todo lo contrario, sino que este cuerpo etérico es algo que la ciencia ya lo ha detectado desde los años, son 50 con este personaje que hizo la cámara Kirlian. Y ahorita ya inclusive hasta hay aplicaciones dentro de lo que son nuestros celulares para ver la parte energética del cuerpo. Ahora, los éteres están en todo, sangre, cuerpo mental, cuerpo vital, cuerpo astral, en todo. Los éteres están en todo. Todo lo que tenga vida, esa vida está sostenida por los éteres. Están en todo lo que tenga manifestación de vida, porque precisamente están desde el origen de la manifestación. Por eso insistía mucho, es la energía acumulada en el microcosmos, y el microcosmos es la primera manifestación previa al plano físico, es el sustento de la manifestación del plano físico, pero ya es manifestación. Entonces está en todo, donde haya vida hay energía etérica, donde haya vida, en todo. Sí. ¿Qué pasa con los pensamientos? ¿Es energía? Todo es energía, es pura energía, y obedece a las leyes de la física, al electromagnetismo. Es energía electromagnética. Claro, antes de manifestarse como energía electromagnética hay éteres, energía etérica, pero ya en el plano más tangible es energía electromagnética. Y que la ciencia está tratando de medir, y ellos llaman que es un campo de nivel de abstracción. Tratan de medir ese flujo electromagnético que tiene el cuerpo mental. Hay estudios en el cual ya tratan de hacer la medición como si fuera la huella digital de un ser humano, porque se supone que la medición, cuando llegue a ser exacta, va a ser como la huella digital de un ser humano. Cada cuerpo mental va a ser diferente de cada uno de los individuos. Ahora vamos ya al tema del espiritismo, que es un tema que ha sido sujeto a mucho interés en toda la vida del hombre. Es un fenómeno presente a lo largo de toda la historia del hombre, y las religiones serias, bueno, por lo menos las religiones naturales, pero por lo menos con cierta seriedad, todas han reprobado el espiritismo, todas lo han prohibido, y esa prohibición del espiritismo está en relación a todos los riesgos que se corren con el espiritismo, que son muchos, y son, yo diría que los riesgos más grandes que pueda tomar el hombre. O sea, yo creo que no hay algo más riesgoso en una decisión de un humano que involucrarse con el espiritismo, porque es exponerse a un mal negocio con gente inteligentemente, o más bien que en cuanto a capacidades y facultades tiene todo por delante en relación a nosotros, todas las ventajas por delante en relación con nosotros. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Concretamente, el espiritismo es un fenómeno en el que una entidad desencarnada mantiene grandes apegos hacia el mundo físico, y ya lo hemos mencionado en otros temas. Cuando una entidad desencarna, cuando una entidad pierde el cuerpo biológico en lo que llamamos la muerte física o biológica, si hay un apego muy grande hacia la materia o el mundo material, el mundo de las formas, en lugar de irse a las partes más sutiles del plano astral, de la cuarta dimensión, se queda en una zona de transición que está inmediatamente pegada con el plano físico. Se queda en la zona de transición entre el físico y el astral, entre la tercera y la cuarta dimensión. Se queda en medio de esas dos dimensiones, y esa zona de transición es donde
quedan retenidas esas personas que tienen demasiado apego, o esas entidades, esas personalidades, si está correcto, esas personalidades que mantuvieron demasiados apegos hacia la vida natural. Allí se quedan, no logran llegar a las partes sutiles de la cuarta dimensión, que es donde la vida es por lo menos más relajada, y en esa zona de transición no solamente se quedan en una parte donde la vida es muy compleja, sino que además se quedan obsesionados por no soltar el plano físico, no quieren soltar el plano físico. Y el problema que esas entidades obsesivas, una vez desencarnadas, saben de sobra que su energía etérica también se va a ir perdiendo, porque todavía conservan energía etérica, pero ya más limitada, y saben que esa energía se les va a ir desvaneciendo, y por lo tanto van a perder su cuerpo vital, su cuerpo astral y su cuerpo mental, se les van a ir desvaneciendo, por lo tanto van a morir también en el plano astral, para que después vuelvan a nacer en el plano físico. Pero esas entidades están tan obsesionadas en sus apegos hacia la materia que no quieren soltarla y quieren permanecer vivos en esa zona de transición, pero como ellos ya no disponen de un cuerpo físico con el que puedan consumir alimentos naturales que les permita generar más éteres, recurren a robarlos. Es la única salida que tienen, robar éteres. Bien, ¿a quién se lo roban? A los que tenemos cuerpo biológico, físico, vivo. Es la única forma en que pueden sobrevivir en ese plano de transición y prolongar esa vida allí. Entonces, esas entidades, al no poder generar éteres por falta de ese cuerpo físico, recurren a robarlo. Y el espiritismo es el medio fantástico, el medio más favorable para robarlos. ¿Por qué? Porque ellos se prestan para introducirse en cuerpos de personas que tienen cuerpo físico y que también se prestan para que ellos se manifiesten en su cuerpo. Dicho en otras palabras, en el espiritismo hay una persona viva en el plano físico que voluntariamente se sustrae de su cuerpo para que entre otra personalidad desencarnada, y en esa intromisión en un cuerpo que no le pertenece, que voluntariamente otra persona lo cedió, a esa persona se le llama medium, es el término que se le ha dado, medium, presta su cuerpo, se mete otra entidad, y esa entidad que se introduce en ese cuerpo distrae a los que asisten a ese espectáculo, porque es prácticamente un espectáculo circense, un espectáculo morboso, donde asisten personas para ver qué va a decir el desencarnado que se metió en ese cuerpo, y todos los morbosos que asisten para ver qué va a decir le dan sustento a ese circo, y la entidad desencarnada que se metió en ese cuerpo biológico le chupa, le roba energía etérica al cuerpo donde se metió, pero simultáneamente otras entidades que merodean el espacio, aunque no se hayan metido a ese cuerpo físico, le chupan energía etérica a los morbosos que se acercaron a ver el espectáculo del espiritismo. Entonces le chupan energía etérica tanto el medium como a los morbosos que se acercaron a mirar el espectáculo. Entonces el espiritismo se convierte en un acto maravilloso para ladrones de éteres y demasiado inocente para los que se dejan robar su energía etérica en esos eventos. Por eso las religiones,
todas han prohibido el espiritismo, pero en contraposición a ello hay religiones, algunas religiones, las más degenerativas que existen, muchas de ellas provienen de África. La mayoría, no todas, pero la mayoría provienen de África y se introdujeron a través de la migración de africanos a América, que los llevaban como esclavos. Y todos esos africanos que llevaron como esclavos a América, no solamente en Norteamérica, sino también en las Antillas. México tuvo mucha población negra, no más que en México se mezclaron. La población negra que llegó a México se mezcló y ahorita ya está totalmente mezclada. México es el país de las mezclas, el crisol de las mezclas étnicas. Pero en todo el resto de América, sobre todo en Brasil y las Antillas, mucha población negra todavía se conserva, mucha población africana, y desde aquellos entonces, es decir, hace algunos siglos, desde la colonia, muchas religiones africanas se introdujeron en América, y el sustento de esas religiones era el espiritismo, y esas religiones son profundamente degenerativas, profundamente degenerativas. De hecho, esa es una de las formas en que se ha manifestado en la sociedad en su conjunto en relación a África. África históricamente ha sido un continente muy atrasado, socialmente hablando, tecnológicamente hablando, económicamente hablando, y ese rezago tiene que ver con esas religiones que le causaron muchos estragos a la sociedad africana, religiones que sí adoptaron como modelo fundamental el espiritismo, y que es una de las más grandes farsas que le ha pasado al hombre, que le ha sucedido al hombre, que entidades desencarnadas se acerquen a cuerpos encarnados, a cuerpos de personas encarnadas, para robar toda esa energía etérica. Y el espiritismo, por eso vinculamos los dos temas. El espiritismo no es más que la gran farsa en la que se da ese ultraje de éteres. Escuchamos. Tiene características singulares el hecho de que la persona que recibe a los entes, o sea, tiene ciertas características diferentes. Normalmente son personas que desde otras vidas ya estaban vinculadas con esto, y que desde que nacen ya tienen en sus cuerpos sutiles, ya están muy desprotegidos. Una persona normal, natural, que goza de todas las condiciones de protección natural, no podría ser ultrajada por un desencarnado. En condiciones naturales, la naturaleza nos da las protecciones necesarias para que un desencarnado no nos ultraje. Pero esas religiones han hecho que algunas entidades, particularmente los médiums, a través de técnicas de manipulación natural, han provocado esos agujeros o esas aperturas para que entren esas entidades. Entonces, normalmente las personas que se dedican a eso es porque ya nacieron y que desde otras vidas ya se dedicaban a eso, porque ya tienen esa desprotección, y aparte el condicionamiento y la predisposición para abrirse y para exponerse a todo esto. ¿Aquí hay una pregunta? ¿Vas a comentar algo más? Sí. Obedece a la ignorancia de estas personalidades encarnadas. ¿Pura ignorancia? Lo digo porque me parece un poco extraño que, si estando atorados en esta transición entre la cuarta dimensión y la tercera como frontera, me parece extraño que, si son sabedores que están perdiendo éteres y al perderlos van a volver a este mundo de apariencias, ¿por qué no se van por esa vía? Me hace extraño. Ignorancia. Porque están tomando el camino complicado. Es ignorancia combinada con los apegos extremos. O sea, son apegos extremos combinados con esa ignorancia, y se resisten y no quieren dejar el mundo material. No lo quieren dejar. Bueno, ellos mismos ignoran todos los mecanismos naturales, los ignoran. Y ellos lo único que saben es que no se quieren ir. Y
y a costa de lo que sea se quieren quedar, y aunque tengan que robar y hacer el ultraje que tengan que hacer. También Sí. es comportamiento mecánico, ¿no? También es mecánico, sí. También es totalmente mecánico. Bien, vamos a la primera cita de este tema. ¿Iba a comentar algo? ¿Algún comentario antes de...? Yo, Carlos, me quería referir a los tamásicos. Pues esta cita que vamos a leer tiene que ver con eso. Vamos a leerla. Ok. ¿De quién vamos a leer? Leyéndola, es la que va a leer Juan Carlos, y tiene que ver con esta naturaleza. Ok, Entre los hombres mortales hay 3 clases de fe, de acuerdo con su propia naturaleza, los que son de luz, de fuego y de oscuridad. Los primeros adoran a Dios de la luz, los segundos adoran a los dioses del poder y la riqueza, e igualmente aquellos cuya naturaleza es preponderantemente tamásica, adoran a los espíritus nocturnos, fantasmas y fuerzas elementales. Debido a esto hay farsantes ostentosos que, motivados por el deseo de poder y sus pasiones, se someten a terribles austeridades que no vienen prescritas por los libros sagrados y apartan de la actitud piadosa. En su locura torturan los cuerpos y las energías vitales que en él residen. Hasta has de saber, oh Arjuna, que sus mentes tienen tendencias demoníacas. Bhagavad Gita. Entonces aquí habla en esta cita de 3 tipos de conexión, pues, con lo que viene siendo el primero, que son propiamente de la naturaleza de luz, del fuego y de la oscuridad. Los que ahorita estamos hablando, los tamásicos, que es de la oscuridad, que están en la parte más inferior del astral, que son los que prácticamente hacen un robo etérico, como comentaba David, a base de mediums, gente que ya viene preparada para ser medium, y gente que están fabricando aquí entre los jóvenes, y lo fabrican en base a las drogas. Si alguien está conectado con drogas, alcohol, abre esos ductos y estas entidades se meten. Han hecho estudios criminalísticos de mucha gente que ha cometido grandes asesinatos y checan qué tipo de conciencia tenía el individuo para cometer ese asesinato, y no tiene ningún tipo de conciencia, o sea, inclusive se le borra el cassette, inclusive no tiene ni siquiera en el cassette grabado que ellos fueron. Es porque muy probablemente estas personas indujeron algún tipo de droga, abrieron estos canales y se metió una entidad y fue el que cometió el crimen. Es por eso que a veces no reside en la mente de las personas qué hicieron. Inclusive es muy complejo meter en sesiones de autohipnosis para saber exactamente el criminal qué fue lo que hizo, porque se queda borrado de su mente lo que hicieron, porque muchas veces el cuerpo sometido a grandes drogas y los canales abiertos, se meten estas entidades y hacen, como dice aquí Arjuna, diablura y media, o sea, con tendencias demoníacas. ¿Cuál es la generalidad que quieren, o lo general que quieren estas entidades? Con el apego que tienen hacia lo que es la existencia, lo que quieren ellos es seguir disfrutando de lo que nosotros disfrutamos en vida, del olor, del color, del sabor, del alcohol y de los placeres más fuertes. Entonces tratan de meterse a un cuerpo para tener ese tipo de ¿cómo se llama?, de vivencias nuevamente, y se meten en cuerpos de gente viva que tiene todos sus ductos abiertos y hacen diablura y media. Sí, de hecho en las sesiones espiritistas lo más común es que el medium a lo largo de toda la sesión esté tomando alcohol y fumando puro. Es lo más común. Y eso es sobre todo mucho más común en las Antillas, que se produce mucho el tabaco y que históricamente consumen mucho tabaco y ron. Y es porque la entidad que se mete exige que el medium consuma alcohol y que consuma puro, porque quieren experimentar todas esas sensaciones, quieren revivir todas esas sensaciones, porque como no tienen cuerpo físico, dicen, ahorita es cuando me meto un cuerpo físico y quiero volver a saborear esa alteración de mis sentidos, y el alcohol y el tabaco alteran muchísimo los sentidos. Qué bueno que citaste lo de las drogas. Las drogas es uno de los mecanismos que abre vórtices. Mucha gente drogadicta, que ya es adicta por el consumo irracional de drogas, termina viendo vórtices y se les meten entidades.
y no se dan cuenta que involuntariamente se convierten en médiums. Aunque jamás en su vida hayan asistido a sesiones espiritistas, ya con el consumo de drogas se abren, y esas alucinaciones que tienen los drogadictos son precisamente por entidades que se les meten. O sea, están vinculadas totalmente con espiritismo, nomás que la ciencia no lo puede determinar de esa manera, ¿no? A ver, una intervención y luego seguimos acá. ¿No es más fácil pensar que esas personas muchas veces lo que tienen son patologías muy severas, psicosis, y que simplemente están fuera de control y que están expresando lo que ellos no pueden manejar conscientemente y que su enfermedad los hace actuar así? Clínicamente sí, clínicamente sí. La medicina así lo visualiza, la medicina así lo ofrece o lo entiende, porque el método científico no puede permitir una auscultación más elevada que esta. Pero más allá de del razonamiento científico, sucede este fenómeno. ¿Y no es suficiente con la explicación de la ciencia? ¿No es algo que nos deje con el conocimiento de lo que realmente está pasando y que no tengamos que ir más allá? Bueno, ¿lo suficiente es para qué? Si para habla de que si es para explicarlo, no. Si es para controlarlo y curarlo, pudiera ser suficiente si la víctima dice: necesito que me rehabiliten y me someto a un proceso de rehabilitación. Bueno, se le da su asistencia, su ayuda, y en un momento dado podría recobrar esa energía etérica y podría recobrar, no en su totalidad, pero sí parcialmente la condición de vida que tenía antes. Pero el problema es que la ciencia no logra llegar a esto. Ya el problema del espiritismo, y lo dijimos desde el tema de éteres, que fue con el que arrancamos, el fenómeno de los éteres rebasa la ciencia. O sea, la ciencia ya no puede llegar allí, porque la ciencia, como energía vital, la ciencia llega hasta los nutrientes, que son las proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos. La ciencia llega hasta la química biológica, Pero más allá de esa química biológica, la ciencia ya no llega al estudio de los éteres, porque no hay tecnología que permita todavía cuantificarlos. Son cuantificables, pero no tenemos todavía la tecnología para ello. No llega, pero yo a lo que voy es que a mí me parecería suficiente con entender la patología de esta persona, y a partir de ese entendimiento poder hacer un diagnóstico y poderlo ayudar para que pueda salir de ese estado patológico y que no se esté autodestruyendo, sí, o destruyendo a otro. Mira, te la pongo muy simple. El problema es ignorancia. Una persona drogadicta que ya tiene incursiones de entidades y que por lo tanto escucha voces, y esas voces lo inducen, y es muy común, es muy común esa patología. Los drogadictos escuchan voces, y es de lo más común. Y yo he tenido amigos que han consumido drogas y que han llegado a ese extremo de escuchar voces, y que las voces al rato ya no lo sueltan, y eso es por todos los agujeros que dejan en sus cuerpos sutiles para que puedan entrar esas entidades. Ahora, clínicamente les dan una ayuda química. Los psiquiatras les dan ayuda a través de fármacos en combinación con terapias psicológicas. ¿Y electroshocks? En casos extremos los electroshocks, pero ya son casos extremos. Clínicamente, y no hay otra ayuda que se les pueda dar. Si alguien conoce esto y quiere curarse de una manera más eficiente, incluso con una recuperación casi total, previa a la adicción, en primer lugar, eso es indiscutible, tendría que desintoxicarse de la droga que consume. Ahí sí necesita de una ayuda clínica para esa desintoxicación. La tecnología es lo mejor que puede recurrir para la desintoxicación, y una vez desintoxicados, para poder sacudirse esa embestida de entidades que pudieran haberlo invadido, lo mejor que puede hacer es mirar el sol, porque el sol
nos administra no solamente los éteres naturales, sino que el sol, aunque no es generador, es un ductor del quinto éter. Entonces, cuando alguien hace la contemplación solar y cuando alguien se alimenta de esa energía etérica solar y particularmente empieza a retomar y a reconectarse con el quinto éter, ahí sucede algo genial, algo maravilloso. Las entidades usurpadoras son oscuras. Las entidades usurpadoras roban éteres naturales, pero el quinto éter los intoxica. No pueden digerirlo, los encandila. Entonces, cuando una persona mira el sol, lo primero que huye de esa persona son los usurpadores. Huyen, porque la energía de luz del quinto éter no la soportan. No la soportan. Entonces, la mejor manera de revertir un problema de este tipo es a través de la contemplación solar, porque esa luz no la soportan las entidades. Es más, he tenido amigos, bueno, conocidos, porque una amistad muy estrecha no se puede tener con personas que se dedican a esto. Específicamente, dos personas, no voy a citar nombres, uno de ellos se dedica a la brujería y él abiertamente se dice brujo, wicano. Claro, se justifica en que la corriente wicana es brujería, según ellos es blanca, pero al final de cuentas es brujería, manipula la naturaleza y se involucra en fenómenos también de espiritismo, aunque no logran darse cuenta. Y empezó a hacer contemplación solar, pero a los pocos días, yo creo que no duró ni 15 días cuando la dejó, porque dijo, estoy perdiendo mis facultades de brujo. Sus facultades de brujo. O sea, ¿por qué estaba perdiendo esas facultades? Porque las entidades que él ya tenía metidas, que le daban esas facultades con las que hacía muchas manipulaciones, que le daban cierto poder sobre otras personas por las manipulaciones a través del contubernio con entidades, inmediatamente empezaron a irse por la energía solar, empezaron a irse. Y él me lo dijo abiertamente, no, yo dejé de ver el sol, no me conviene, yo estaba perdiendo mis facultades. Y particularmente una mujer, una conocida cercana, porque hay un vínculo laboral con esta persona, ella desde niña tenía la capacidad para ver desencarnados, incluso platicar con desencarnados. Y hace algunos años murió su madre y ella tenía la posibilidad de eventualmente ver a su madre y platicar con su madre desencarnada. Entonces, a esta persona, esta mujer, tiene problemas de salud inevitables, porque las personas que hacen este tipo de trabajos siempre van a tener problemas de salud, es inevitable. Los que se dedican al espiritismo, los que son mediums, todos terminan con problemas en la sangre y en el sistema nervioso. Mueren jóvenes y con enfermedades muy, muy dolorosas, siempre vinculadas con sangre y sistema nervioso. Y esta persona empezó a ver el sol para superar ese problema de salud, pero después dejó de ver el sol. Y tiempo después le pregunté, oye, ¿por qué dejaste de ver el sol si empezabas a tener mejoría en tu salud? Es que no quiero dejar de platicar con mi madre. Oh, de hablar. Que a los muertos hay que soltarlos. Hay que soltarlos, ellos tienen que irse, al revés, los estamos reteniendo. Entonces, la energía solar ahuyenta a las entidades impresionantemente, porque las entidades no soportan la energía solar, no la soportan, no la pueden digerir, les encandila y les indigesta. Entonces, para quienes consumen drogas, clínicamente, indiscutiblemente, hay que desintoxicarse. Pero si ya tuvieron problemas de espiritismo, ya tuvieron problemas de que escuchan voces o miran entidades, lo mejor que pueden hacer es mirar el sol y esas entidades se les van a alejar en cosa de días o semanas, y se les alejan esas entidades. Sí. Mira, lástima que no supe esto antes, porque mi único hermano hace unos años tuvo un brote de esquizofrenia. Y sin tener que ir a las drogas ni nada, pues es una psicosis muy severa, probablemente la más severa,
Sí, sí, que sí. lo hacía ver ¿Entidades? alucinaciones, Sí, entidades. que Escuchar voces y que todo. oía cosas, que tenía unos terrores espantosos, y tuvimos que internarlo en un psiquiátrico, y lo más duro fue que los medicamentos no le estaban haciendo ningún bien, no lograron restablecerle la salud, y entonces hubo que llegar a lo que antes se llamaba electrochoques, de que ahora le dicen terapia eléctrica, Sí. y afortunadamente con eso pudo retomar un nivel importante de salud. No es una persona normal, pero tampoco ya tiene las crisis que tenía antes, y tenía una calidad de vida verdaderamente de perros. Aquí lo difícil es que a mi hermano hubo que llevarlo al hospital por la fuerza. Y entonces si yo le digo, oye, tú te vas a aliviar viendo la luz, viendo el sol, no lo vas a hacer jamás. Entonces, Es cuestión de voluntad. no, pero es que una persona Sí. que tiene ese nivel de enfermedad, ya su voluntad no tiene nada que ver con él. No, ya no. O sea, ya no. Hubo que llevarlo, te digo, al hospital a fuerza, por Sí. medios violentos. Entonces, ahí lo triste es que un remedio que pudiera ser tan inocuo y que pudiera ser tan fuerte y tan efectivo, Tan efectivo y tan no- elemental. tan elemental, no Sí. se puede realizar, porque si yo le digo a él, o le hubiera dicho, oye, quiero que te levantes para ver el sol, pues no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, porque te digo, cuando hubo que decirle vas a ir al hospital, no quiso, hubo que llevarlo para eso. Sí, qué Ahora, lamentable. también se puede que tome agua solarizada. Algo que le tome puede agua servir tomar solarizada. agua solarizada. Agua solarizada. Le puede ayudar en primera instancia. Que el agua la expongan al sol en una jarra de cristal transparente, y que su agua de uso sea esa agua cargada con la energía solar, y le puede servir. El problema es que el que lo llevó al hospital fui yo, y cualquier cosa que yo sugiera, por supuesto que no me hace caso, es más, no me puede ver ni en pintura. Sí, ya me imagino. Sí, 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 muy lamentable. Bien, escuchamos. Bueno, inicialmente iba a preguntar, pero parece que queda más claro sobre qué canales o qué es lo que apertura para que estas entidades desencarnadas se vinculen con los que sí tenemos cuerpo, ¿no? Pero inmediatamente me saltó una pregunta, es una inquietud en relación a que si uno de esos canales son las drogas, porque estas entidades encarnadas no pueden estar ajenas o alejarse del mundo de las sensaciones, o no quieren. No quieren por Me parece muy lógico pensar que porque solo drogas, como este caso que me expones de aquel que quería platicar consumado por ello, no quería, aunque él sí tenía cuerpo, pero viéndolo del otro lado, si una persona tiene un apego material por el que le encanta el perfume de las flores, podría haber por ahí en la frontera esta de transición a alguien que no quiere, no está desapegado a este perfume de las flores. U otro ejemplo, ¿por qué nada más? Miles. Debe haber por ahí entonces alguien que está nada más cazando a un ser humano que le guste eso, porque no deja de ser un apego, ¿no? Sí, nomás porque lo vemos nada más del lado de las drogas. Sí, pero y el detalle es que no puede introducirse en cualquier cuerpo. Sí, la siguiente cita habla de eso, expresamente. No puede introducirse a cualquier cuerpo. Tiene que ser un cuerpo que tenga agujeros, en pocas palabras, un cuerpo desprotegido. Sí. Solamente se puede introducir en cuerpos desprotegidos. Ahora, lo que sí pueden hacer es robar éteres sin meterse a cuerpos biológicos, a través de las emociones. O sea, cuando hay eventos donde hay despliegues emocionales colectivos, en los estadios de fútbol, en ceremonias, son rituales muy densos, o en cualquier tipo de congregación colectiva de personas donde hay despliegues emocionales, se acercan entidades para chupar todos esos éteres que la gente por naturaleza desecha. Fíjate, eso pensé que te lo iba a preguntar. Sí. Porque en un inicio al leer la cita no me queda muy claro, pero después con la explicación, sobre todo Juan Carlos,
creo que estoy en lo correcto cuando dicen que es precisamente es su locura, tortura los cuerpos y las energías vitales. Eso es lo que quiero pensar precisamente a aquellas personas que tienen un desequilibrio emocional. Es ahí donde te refieres, ya empiezan los agujeros de los que nos ilustras, para entender. Claro, ahora, hay que entender también que las personas o las personalidades desencarnadas que se obsesionan y roban éteres, las que se dedican a eso o las que han caído en ese extremo han sido gentes que cuando estaban vivas eran personas muy degeneradas, asesinos, violadores, adictos al sexo, adictos a las drogas, adictos a muchas cosas. Entonces, la gente que vivió una vida muy degenerativa es el prototipo de personalidades que al desencarnar quedan en esa zona de transición, en obsesión a lo que ya no pueden hacer, en obsesión a esos actos degenerativos que antes hacían, y en su locura esas entidades llegan a extremos con tal de obtener sus propósitos. Llegan a los extremos de materializarse. O sea, cuando ellos ya acumulan mucha energía etérica robada, sobre todo energía mental y energía producto de la glándula tiroides, la glándula tiroides genera mucha energía fosfórica. Entonces, esa energía fosfórica ellos la aprovechan para manifestarse en el plano físico, para hacerse visibles en el plano físico, es decir, para aparecerse como fantasmitas. Y ellos, cuando ya acumulan energía para poder manifestarse, lo hacen, asustan a la gente, asustan a quienes se enteraron de que se apareció un fantasma por allí, y todo ese miedo y todo ese despliegue emocional de la gente que lo vio o la gente que se engancha con el fenómeno de quienes lo vieron, todas esas emociones las aprovechan para jalar energía etérica. Entonces, esas famosas apariciones de fantasmitas son intencionales para este fenómeno, para asustar a la gente y con esos sustos jalar más energía, porque todo despliegue del centro emocional nos lleva implícito derroche de energías etéricas. Por eso toda la gente cuando se asusta o cuando se emociona demasiado, después experimenta debilidad por toda la energía etérica que perdió. Sí. ¿Ellos se pelean con los eones o cómo va la energía? Más bien, a veces se aglutinan en mafias. Se aglutinan en mafias y hacen conglomerados de desencarnados, generan los eones y hacen despliegues emocionales. Incluso, es delicado decirlo, pero hay muchos milagritos pseudo religiosos que los hacen ellos para provocar emociones colectivas y hacer robos colectivos de éteres. Y milagritos pseudo religiosos, que de repente se apareció la Virgen en no sé qué lugar, o que se apareció el santo en no sé qué lugar, y todos esos milagritos pseudo religiosos lo hacen conglomerados de entidades desencarnadas para desplegar emociones colectivas. Sí. Y una persona muy apegada a la tierra, aunque no sea asesino, ni violador, ni nada, pero muy apegada a la tierra, ¿puede estar en ese mismo nivel? Claro. Sí. Apegos extremos. Sí. Normalmente es gente muy degenerada, pero también el deseo y el apego extremo es degeneración. Sigue siendo degeneración, sigue siendo degenerativo. Bien, aquí hay una pregunta en la red, nos dice Lulú y Mario. ¿Los complejos psicológicos y la esquizofrenia son posesiones de éteres? Sí, efectivamente, lo que estábamos comentando hace ratito, que precisamente este tipo de manifestaciones mentales, como lo que comenta Mario, que es complejos psicológicos y esquizofrenia, son debido precisamente a que la gente tiene un mal mental debido a lo que viene siendo ya sea una droga o la presencia de esas entidades ordeñando a la persona. Bien, una pregunta más. Sí. Nomás quedan 2 citas, pero no nos dejan leerlas. Sabía que iba a haber muchas intervenciones. Adelante. Escuchamos. Hablando de manifestaciones emocionales grupales y hablando de entidades espiritistas cuya característica es el robo de éteres, pues tenemos un ejemplo muy a la mano, las misas. Las ritualísticas religiosas también, sí. Desgraciadamente, tienen un involucramiento muy sutil
con el fenómeno espiritista. Sí, porque se dice... Muy sutil, a veces es muy eso, las religiones más descaradas, sobre todo las africanas que mencionaba, ellos sí se sustentan en el espiritismo, pero las religiones que se dicen ser serias, inconscientemente se han involucrado en rituales donde también atraen entidades desencarnadas. Sí, sobre todo, ¿no? A la hora del ritual llamado de la consagración, que es cuando se capta la mayor atención de la gente. ¿Y qué normalmente hace la gente? Agacha la cabeza. Y se dice que en ese agachar de cabeza es donde le succionan la gran cantidad de éteres. Sí, Se presta. Se presta, ¿no? presta. Entonces, Sí, claro. todo Y eso... no con esto quiero decir que las religiones lo hagan intencionalmente, ¿eh? No necesariamente. No, hay una gran ignorancia, pero hay unos No que sí lo necesariamente es saben. intencional, pero se presta para el fenómeno. Sí. Ahora, hay otro ultraje al que se expuso la Iglesia Católica muy fuerte, que fue precisamente a través de los esclavos y a través de la conquista. Sometieron la religión católica en América, pero en ese sometimiento hubo muchas personas que por evitar la Santa Inquisición se hicieron católicas, pero siguieron profesando sus religiones basadas en espiritismo. Entonces hubo en América, en toda América, sobre todo en las Antillas y en Brasil, pero aquí en México también nos alcanzó a inundar muchísimo ese fenómeno de muchas personas que seguían profesando sus religiones africanas, pero las deidades africanas con nombres africanos, Shango y no me acuerdo qué otros nombres africanos les daban, las sustituyeron por Santiago, Santo Tomás, San Bartolomé, la sustituyeron por santos católicos. La santería, pues. Y eso se convirtió en la santería. Entonces, esas religiones espiritistas africanas, al verse sometidas en América, y al no poder profesar clandestinamente porque era riesgo de pena de muerte si profesaban otra religión, dijeron, está bien, nos hacemos católicos. Y adentro de las iglesias católicas hacían oraciones en los nichos de los santos. Y esos nichos de los santos, en lugar de hacer la oración al santito, le hacían oraciones a sus deidades africanas, pero con el nombre del santo de la iglesia donde iban. Entonces, esos nichos en las iglesias se convirtieron en altares espiritistas. Y hoy por hoy, la mayoría de las iglesias católicas, sobre todo las más antiguas, tienen altares espiritistas que nunca se dieron cuenta de lo que sucedió. Y los curas, los clérigos, los obispos no sabían lo que estaba sucediendo, ellos no se dieron cuenta, pero todos los esclavos y toda la gente sometida siguieron haciendo rituales espiritistas en los altares de los santos, pero haciéndoles oraciones a las deidades africanas, y hasta les llevaban sus velitas, sus veladoras y todo, y la Iglesia Católica no se dio cuenta que permitieron altares espiritistas adentro de las iglesias católicas, y ese fenómeno en América proliferó impresionantemente. Y generaron los eones. Generaron eones. Entonces, todo eso necesariamente son demoníacos. Son demoníacos. Entonces, hoy la Iglesia Católica, ¿a cuántos santos no le sigue rezando? Que son entidades demoníacas, como dice ahí, de acuerdo a sus mentes y a sus tendencias. Y aún se les sigue rezando. Y luego es que la gente sigue creyendo y se le sigue hincando a cualquier monigote que ve por ahí, ¿no? Pero antes ya se había dado toda esa deformación antes se había dado la deformación a través de las religiones africanas, ¿sí?, sometidas en América. Ajá. Bien, vamos a la siguiente cita. Sí, nos quedan dos citas y 15 minutos, pues alcanzamos a leerlas y a comentarlas. Bien, esta cita también es bastante interesante, es extraída del Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto. Dice: los dioses, que son llamados terrestres, son inducidos por medio de hierbas, piedras y aromas. Los seres celestiales que han sido inducidos a entrar en imágenes pueden aceptar durante largas edades la compañía de los hombres, y así es como el hombre hace dioses. Nuestros dioses de la tierra atienden a las cosas de una en una, predicen los sucesos por medio de suertes y adivinación, prevén lo que viene y rinden ayuda de acuerdo con ellos.
asisten como amantes, compañeros en los asuntos de los hombres. Hermes Trismegisto, Corpus Hermético. Bien, esa es otra forma de espiritismo, la más sutil. Así como hablamos de formas tan oscuras, con entidades que están en el bajo astral, así como hablamos ahorita de la santería, también podemos hablar del sentimiento místico que tiene el ser humano. De los sentimientos más puros que puede generar el ser humano como sentimiento es el sentimiento místico. El adorar a una deidad en base a aromas, piedras, en base a lo que viene siendo el conocimiento de la naturaleza. Todas las religiones y todas las tradiciones tienen algo. Y en este adorar se generan los eones, creamos dioses. El dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en la actualidad existen tendencias en lo que viene siendo el New Age, el esoterismo aplicado, el cual hace que estos éteres tan sutiles sean acumuladores para un eón. Esas prácticas se conocen hoy como canalización. Y también que son abducciones místicas, en el cual el abducido comienza a recibir de una forma automática mensajes y los comienza a escribir, o comienza a dar el mensaje hacia los demás, y son mensajes muy extensos, muy místicos, y hacen que la agrupación tenga un mensaje místico y tenga una abducción por parte de esta entidad que quiere esos éteres que son bastante sutiles. Así como hay entidades muy oscuras y muy densas, también hay entidades menos densas, pero que también requieren de estos éteres más puros y más sutiles, y se dan por estas fenomenologías que se están ahorita manejando como canalización. Y últimamente que se ha puesto de moda lo que viene siendo las constelaciones familiares, no es más que otra forma de espiritismo y de canalización de información por medio de estos sentimientos, por medio de estos éteres que son muy sutiles, pero al final de cuentas viene siendo una abducción de energía hacia estas entidades. Involucramiento de entidades. Así es. Sí, los que se involucran en las constelaciones familiares juegan un rol en una terapia y de repente les suceden cosas que no saben por qué les suceden. Bueno, cuando alguien ya no es dueño de su voluntad y le suceden cosas que no saben por qué le suceden, es porque hubo una entidad que se metió por ahí. Hay entidades involucradas, sí. Permítanme disentir absolutamente de ustedes. A mí me parece que las constelaciones es una metodología muy seria. Me parece que tiene que ver con una forma nueva de ver los asuntos psicológicos y que no tiene nada que ver con estas cuestiones de espiritismo ni mucho menos. Son fenómenos que están muy estudiados y que son muy serios y que yo los he experimentado durante años como participante, como instructor, y no se está hablando ni tiene nada que ver con eso. Es simplemente el conocimiento de cómo está interviniendo en la psicología de una persona antecedentes en sus familias o en sus seres anteriores que los están induciendo a través del inconsciente y a tener una serie de actitudes muchas veces destructivas que no tienen nada que ver con el espiritismo. Es que nos faltó exponer algo muy importante, que hay muchos grados de espiritismo. Hay grados extremadamente sutiles que uno nunca logra percibirlos. Yo ante esto, y con todo respeto, usted ha estado muy involucrado con ello, deje la duda nada más. Deje abierta la duda. Con eso es más que suficiente. Deje abierta la duda, sobre todo en el sentido de grados de involucramiento, porque hay muchos grados de involucramiento, desde muy densos hasta muy sutiles. Y yo te diría lo mismo, sí, que dejes abierta la duda de que las constelaciones familiares puedan tener... Claro, sí. Claro que sí, escuchamos, sí. Curiosamente, pertenecemos al mismo grupo, donde manejamos las constelaciones familiares. Él es más antiguo que yo, él tiene 35 años en esto. No más. Tengo 30. Yo apenas tengo 30 años. Pero curiosamente yo sí me percato de esas entidades. Sí. Sobre todo cuando yo llego en la noche, después de practicar de 4 a 8, casos de compañeros, personas ayudando, o bien que yo sea la persona tratada en esa sesión, llego a casa totalmente desenergetizada, sin entender
por qué. Sin entender por qué. Sí, es que aquí la duda, insisto, tenemos que enclavarla en el no sé por qué. sí. En el no sé por qué, ahí es donde tiene que entrar la duda y ahí donde uno tiene que meter un examen, una revisión muy, muy cuidadosa. Pero, en fin. Sí, también, sí. Nada más aclarar, hay entidades que se alimentan de emociones muy bajas, emociones como el odio, el miedo, la aberración, el sexo. Pero hay entidades que se alimentan de emociones muy sutiles, como las místicas. Sí. Y todas siguen siendo emociones. Sí. Bueno, yo creo que este tema merecería un debate algún miércoles para para extenderlo. Sí, claro. Para los que nos escuchan en la red, para los que nos escuchen en la red se propone el miércoles porque el miércoles no transmitimos por internet y se presta para que haya un encuentro, un debate más álgido. Pero bueno, miren, lo mencionó esto Juan Carlos antes de que mencionara esa cita, ahí no nos sincronizamos bien, no cita, voy a leer un párrafo, lo voy a exponer, pero como nos quedan solamente 10 minutos, voy a exponer voy a leer este párrafo para hacerlo más rápido, que es en relación a los distintos grados de involucramiento del espiritismo, porque, insisto, va desde lo más descarado y grotesco, donde el desencarnado se manifiesta en el cuerpo o hasta se manifiesta visualmente, como ya lo mencioné, a través de ese fenómeno, hasta lo más sutil, que uno ni se imagina que hay un involucramiento espiritista. Leo el párrafo nada más para describir estos grados. A ver, sí. No, rápidamente, si hay tiempo, es que todavía tengo la duda de lo que también me va a compartir Rosalinda, de esto de lo tamásico, que creo que no se ha explicado, lo iban a comentar, no sé qué es. Los tamásicos, la conciencia tamásica son los que adoran a esas entidades desencarnadas y los llegan a venerar como si fueran dioses. Esa es la conciencia tamásica. Con las fuerzas elementales. Sí, con fuerzas, bueno, las elementales las mueven los desencarnados, las manipulan. Bien, leo este parrafito nada más para sintetizar esos grados distintos de involucramiento. Dice, la mediumnidad suele presentarse en distintos grados y el más sutil de ellos fluye a través del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad. Con esto se induce el comportamiento de las masas. Ya lo había mencionado con los estadios de fútbol y con todos los eventos colectivos donde hay miles o donde hay decenas de personas, no importa el volumen, pero ya son colectivos. En segunda instancia, se utiliza de manera particular los sentidos, con la hipersensibilidad. Ingenuamente se le llama clarividencia o clariaudiencia, pero sigue siendo sensorial. En tercer grado, la mediumnidad influye en las secreciones del sistema endocrino. Esto incita a cualquier exceso o adicción, es cuando ya empieza la adicción a drogas y otras cosas. En cuarto grado se llega al extremo de facilitar el cuerpo para la posesión, ya es el más descarado. Con eso se establecen vínculos indisolubles con las entidades usurpadoras. El grado más extremo conduce a la locura. En ella, la conciencia de la víctima es totalmente arrebatada. En todos los casos, el objetivo principal es el robo de éteres, que en el fondo es el vampirismo. Todas esas leyendas morbosas que vienen de la Europa, sobre todo de la Europa oriental, en relación a los vampiros, pues es este fenómeno. El vampirismo es el robo de éteres, ya manifestado a través de un personaje que tiene colmillos y roba sangre y que chupa sangre, pero ese es el símbolo es el vampiro que chupa sangre. En sí el fenómeno en esencia es el robo de éteres, ese es el fenómeno, y ese es el verdadero vampirismo. Y sin excepción habrá siempre secuelas en función de cada grado de involucramiento. Aparecerá la frustración, el sufrimiento y hasta la enfermedad. Entonces hay muchos grados de involucramiento, desde el más sutil y más inconsciente hasta el más descarado y más denso, pero en todos existe el fenómeno. Vámonos ahora sí a la última cita, nos quedan 5 minutos. Es del Evangelio de Marcos y tiene que ver con los eones, que era lo que más insistían en el tema. Vino a su encuentro
de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en el sepulcro, y nadie podía atarle. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Jesús dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Bien, aquí es donde en el Evangelio de Marcos se trata acerca de esta situación espiritista, de cómo una gran cantidad de entidades acuden a lo que viene siendo al ser humano para prácticamente utilizar el ser humano para ordeñarlo en cuestión de energías, sentimientos de todo tipo. Así como les comentaba, pueden ser desde los sentimientos más bajos: odio, miedo, sexo, drogas, alcohol, y como sentimientos más sutiles, que inclusive vienen siendo los sentimientos místicos. Ahora, desde el momento en que nosotros estemos expuestos a involucrarnos en fenómenos colectivos, como la euforia deportiva en los espectáculos deportivos, la euforia religiosa y la euforia de las emociones en cualquier otro aspecto aún más sutil, todos podemos con toda facilidad jugar el rol de medium sin darnos cuenta, porque colectivamente nos metemos en el fenómeno. O sea, el fenómeno del espiritismo no solamente es individual, no es solamente un medium al que se le metió una entidad. El fenómeno del espiritismo también es colectivo, y colectivamente nos podemos meter en una dinámica colectiva emocional, y desde el momento en que nos metamos en una dinámica emocional colectiva, nos vamos a exponer a ser mediums en una colectividad. Y eso lo menciono porque hay que tener mucho cuidado. Todos hemos estado expuestos a eso, y a todos nos han robado éteres a lo largo de nuestra vida, en muchas ocasiones en que nos hemos sometido a sincronías emocionales colectivas. Y uno de los medios que no citamos extraordinario para esas sincronías emocionales colectivas son los medios de comunicación, sobre todo la televisión, sobre todo las telenovelas y los programas televisivos emocionales donde la gente se pone a sufrir. Ay, ¿por qué le sucedió? ¿Por qué pasó? Pues en la televisión hay una sincronía colectiva, millones de personas experimentando simultáneamente una emoción. Entonces, esa sincronía emocional colectiva se presta para todo esto, nos induce a todo esto, nos expone a todo esto, nos expone a todos estos robos de éteres. Entonces, son fenómenos en los que estamos expuestos, insisto, desde lo más descarado hasta lo más sutil. Entonces, aún en esa sutileza de ver un programa emotivo donde todo el mundo está enganchado emocionalmente y hasta adictivos, ¿cuántas veces me ha tocado escuchar personas, no solamente mujeres, también hombres? Se da más en la mujer porque está más apegada al hogar, pero también hombres adictos a una telenovela, y que nomás están esperando la hora, y que cuando uno ve la telenovela rompen su círculo social para irse a ver la telenovela, porque tienen una cita en donde ya se hicieron adictos a ese enganche emocional, y esa adicción no se dan cuenta que más allá de la trama dramática televisiva, se hicieron adictos a la sincronía colectiva emocional, pero no se dan cuenta de esa sincronía, y esa sincronía colectiva emocional genera esa adicción. Entonces, es un fenómeno impresionante, y donde hay robos de éteres colectivos enormes. Y ahí la clave es la identificación, obviamente. Es pura identificación. Pues si no nos identificamos, no nos meten ahí. Identificación en extremo, sí. En los cines se da lo mismo, ¿no? Y en poco tiempo y en cantidades muy fuertes. O sea, en los cines, sobre todo en las películas comerciales, el cine comercial es extraordinario para esto. Está hecho para esto. El cine comercial está hecho para esto. Los estadios de fútbol, todo lo que son los eventos masivos. Sí. Hay cine de arte que tiene otro propósito, que de alguna manera se pudiera prestar para esto, pero ya es en otro grado porque tiene otro tipo de propósito. Tan así es que el cine de arte muy poca gente lo ve. Vemos en los multicinemas vemos una sala de arte por 100 o más de 100 salas de cine comercial.
que es la excepción, pero el cine comercial también está hecho para eso, para la adicción al derroche de emociones colectivas. Y todos estamos expuestos a eso. Entonces, estamos expuestos en más eventos de lo que pudiéramos imaginarnos. Sí. En los museos, depende de lo que hay en los museos. En los museos hay salas donde hay piezas que no tienen ningún problema de involucramiento, pero hay piezas donde sí. Reliquias religiosas que se exponen en museos y es impresionante. Mira, en mi caso particular, yo nunca me he jactado de ser muy sensible a las energías. Yo nunca me he jactado de nada de eso, ni lo he buscado. Pero hubo una ocasión en que en Guadalajara estaba conviviendo con unos amigos que nos visitaban de Europa. En aquella época participábamos hace ya muchos años, en un grupo de la Orden Rosa Cruz. Estábamos en una etapa en que estábamos involucrados en ello, y accidentalmente en un centro cultural aquí en Guadalajara, el Cabañas, que tiene muchas salas, es un edificio enorme, una extensión de territorio muy grande, de muchas hectáreas, que antiguamente fue hospicio. En una de esas salas pusieron una exposición de arte sacro, pero nosotros no sabíamos. Nosotros llevamos a estos amigos para que conocieran el edificio, porque es un edificio neoclásico que es un ícono de esta ciudad. Para el turismo es muy interesante, tiene unas pinturas muy interesantes, etcétera. Y sin pretenderlo, sin darnos cuenta, nos metimos en la sala donde estaba la exposición de arte sacro. En cuanto nos metimos, yo sentí que se me enchinaron los vellitos de la piel. O sea, lo que jamás en mi vida había sentido. Jamás en mi vida había sentido. Pero había una concentración de tantas figuras llamado arte sacro. Pero imaginemos todo lo que sucedió alrededor de esas figuras. Algunas eran del siglo XII, del siglo VIII, del siglo XIII, o sea, casi todas de la Edad Media, de una etapa donde la Santa Inquisición estaba todo lo que daba, donde se derramó muchísima sangre en el nombre de Dios. Y nos metimos a esa sala, no, qué bárbaro. O sea, lo que en mi vida nunca había experimentado, me tocó experimentarlo. O sea, una densidad impresionante. Entonces, en algunos museos sí hay ciertas piezas que ya traen una carga energética enorme, porque han sido objeto de utilización para procesos de tipo espiritista. No es el caso de todas las piezas de los museos, pero en algunas secciones, en ciertas áreas sí, en algunas. Bueno, pues cerramos porque ya nos robamos un par de minutos del tiempo y no nos queda más que agradecerles su presencia y la confianza que nos siguen ofreciendo, y los invitamos el próximo jueves a la siguiente emisión. Hasta la próxima. Buenos días, Europa. Buenas noches.